Why do we find it hard to engage in conversations with people who have different opinions than ours? A big number of people are no longer interested in searching for truth. Instead, we look to feed what we already believe, and we associate ourselves with people who think just like us. And this is why politics and religion can divide even the most rational people. We become slaves of our own thoughts. Today we discuss this topic, how important it is to understand it, and why it's important to be a part of the discussion and the decision making in politics and other areas. Welcome everybody to Back to Basics. We are very excited to be starting this YouTube channel, me and my wife, and we're very excited to have the guest that we have today. But I'm going to let my wife introduce herself. And for those who don't know, this is my wife, Raquel. Hi, everybody. We're super excited. I'm super excited to be here with you. And we are super excited to have Nancy and Juan. They're our pastors from our church, Ciudad de Esperanza. So Juan, Nancy, welcome. Thank you guys for being here. And thank you guys for having us. We're so excited to be here. We admire you guys, and this is so exciting for me that to be able to just be a part of this. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias por la invitación y muchas felicidades por el proyecto. Muchas gracias por abrir esta oportunidad y damos esta puerta de conversación y que Dios los use. I wanted you guys to be the first ones. Quería que ustedes fueran los primeros porque los temas, para dar un poquito más de background, ¿verdad? De por qué estamos haciendo esto, es porque sentimos que no hay suficientes conversaciones ya, ¿verdad? Cada vez que abrimos medios sociales, la gente se está peleando, ¿verdad? Por diferencias sociales, políticas, religiones, ¿verdad? There's always fights on social media for everything, and there's no time to listen to other sides or other opinions. So we started Back to Basics so that we can sit down and have conversations again, right? Y be able to understand the other side. Other opinions, yeah. Yes. To hear, Really cool. Yeah. And so, quería que ustedes vinieran porque, Nancy, tú predicaste este domingo y hablaste precisamente de este tema, ¿verdad? De cómo reaccionar ante todo lo que está pasando ahorita, especialmente como cristianos. Entonces, antes de meternos de lleno, no sé si quieras dar un resumen de lo que estuviste hablando. Sí, este mensaje creo que se me hacía apropiado para el tiempo que estamos viviendo y todo el ambiente político que hemos estado atravesando y en donde hemos visto de los dos lados de la arena política a personas siendo muy radicales, no solamente en cuanto a su postura, sino en cómo exponen su postura. Y aún encontramos agresividad en los dos sectores. Y sinceramente es algo que se puede esperar. Sin embargo, tener ese tipo de pasión y esa energía para poder llevar a cabo tus ideales. Pero creo que hay un límite que de pronto se está traspasando y también creo que no es necesariamente la mejor idea para cuando tú tienes un ideal y ese ideal está acompañado de la verdad bíblica y del cristianismo. Así que yo nada más pensando un poquito cómo fue que Jesús vino a la tierra, ¿no? Se me hacía muy particular que Jesús tuvo de cerca personajes muy diferentes entre ellos mismos. O sea, cuando vemos cómo escogió a sus discípulos, encontramos a personajes como Zaqueo o como Mateo, que eran aliados del gobierno romano, que les ayudaban a cobrar los impuestos, que estaban del lado de Herodes y que el pueblo los veía como traidores. Pero también llama a un personaje llamado Simón, y Simón se le conocía como el celote, y se le conocía como el celote no porque tuviera un puesto de pobrecito, no porque tuviera un puesto de lotes, sino porque era un grupo violento, los celotes con Z, era un grupo violento que trataba de tomar por fuerza el poder a Roma. Y lo llama.
y lo llama como uno de sus discípulos. Encontramos también a Pedro, se cree que era un discípulo directo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista es este personaje que bautiza a Jesús, que pone los reflectores en Jesús diciendo, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y perdió la vida por criticar al gobierno. Juan el Bautista critica al gobierno, critica a Herodes, critica a su vida moral, la corrupción política de su tiempo, y termina perdiendo su cabeza, no siendo asesinado en una chiflazón de la hija de la esposa de Herodes. Y dentro de todo este grupo, Jesús forma a sus discípulos. O sea, aquí la pregunta es, cuando Jesús pudo haber llegado a la tierra, cuando Jesús llegó a la tierra, pudo haber formado parte de cualquiera de estos grupos, pudo haber seguido del lado de los celotes violentamente, pudo haber seguido del lado de los fariseos con un orgullo religioso, pudo haber seguido del lado de los esenios, que era un grupo que se recluía en las cuevas, en el desierto, o pudo haber seguido del lado de los saduceos, que era la élite, que era la gente rica del momento y que tenían cierta alianza con el gobierno. Pero cuando llega Jesús, no toma partido. Cuando llega Jesús, viene y llama a personas de todas las arenas y los espectros políticos. Y cuando los llama a vivir de una manera superior. De tal manera que las diferencias que había entre ellos son traspasadas por la lealtad que Jesús los llama a tener al reino, a una nueva visión del reino de Dios. Y eso se me hace muy interesante, muy interesante. A Jesús no le asustaron, como a nosotros no nos deben de asustar las diferencias políticas. ¿Me explico? Jesús vivía en un tiempo cultural complicado y la reacción de diferentes grupos era también divisiva. Sin embargo, cuando Jesús llega, les da una esperanza superior a lo que su partido político les estaba dando, les da una esperanza superior a lo que su ideología cultural les estaba ofreciendo, y ellos reconocen una necesidad que tenemos todos, la necesidad espiritual de encontrarnos con Dios. Así que Jesús viene y nos salva, y cuando nos salva y nos enseña cómo vivir, pero también nos enseña cómo vivir juntos. Que cómo voy a convivir con mi hermano, que es el que protesta violentamente en las calles. ¿Cómo voy a convivir con mi hermano que tiene alianza con el gobierno directo? ¿Cómo voy a convivir con mi hermano que está exponiendo la corrupción política de su tiempo? ¿Cómo vamos a superar las diferencias? ¿Cómo las vamos a dialogar? ¿Y cómo vamos a vivir en medio de ellas? O sea, lo que Jesús hizo no fue fácil, pero creo que la clave está en que los discípulos supieron entender el mensaje de Jesús, y Jesús supo exponer y bendecirlos a través de su gracia, de tal manera que entendieron que era necesaria una lealtad superior no a la cultura, no a la política, no a la economía, no a lo pasajero, sino al verdadero mensaje de Jesús, que era que el cielo viniera a la tierra, que tu reino se venga y se vea palpable aquí en la tierra. Creo que una de las maneras en la que Jesús lo hace es a través de sus palabras. Jesús es muy claro con la verdad. Jesús no se limita en decir lo que piensa. Jesús es muy abierto en decir su opinión. Jesús habla del divorcio y lo habla muy claramente. La diferencia entre Jesús y otros políticos que dicen la verdad es que Jesús habla en contra del divorcio, pero al mismo tiempo va y se toma un agua fresca con una mujer que ha sido divorciada 5 veces. La diferencia con mucha de la corrupción política de nuestro tiempo y nuestra moral tan hipócrita que hay en la sociedad es que Jesús habla en contra del adulterio y habla incluso acerca de cómo si tú ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Pero él mismo va y se pone con la samaritana, va y defiende a una mujer adúltera que están a punto de asesinarla y la perdona y le dice: yo no te voy a condenar, pero ya no peques más. ¿Me explico? Así que lo que Jesús quebranta con sus palabras y su verdad, lo radical de las palabras de Jesús, es sanado a través de una relación y de la gracia que emana en su corazón. Así que como iglesias hemos llamados a decir la verdad, pero a tener relaciones de gracia. Nosotros sí tenemos que hablar en medio de una polarización política de lo que es la verdad bíblica, de lo que nuestra postura cristiana puede defender en base a nuestra fe, en base a la Biblia, pero jamás perder la perspectiva de que nuestra esperanza tiene que ser defendida, como dice Pedro, con todo respeto y gentileza. Ahora, bien interesante eso, Nancy, porque como dices tú, ahorita miramos, decías tú las palabras que estaba diciendo Jesús. Llegaba Jesús y hablaba. Y ahorita lo que escuchamos es que si Jesús estuviera aquí, Jesús hiciera X, ¿verdad? Jesús estuviera defendiendo a esta persona, a esta otra persona.
Pero lo que no se pregunta mucho es que qué tan radicales serían las palabras de Jesús hoy en día. Si Jesús viniera y se parara aquí y dijera lo que decía antes, o sea, hablar en contra del divorcio, hablar en contra de esto y que el otro, ¿cómo se hablaría de él ahorita? Yo creo que, bueno, en mi mente yo imagino que serían palabras muy radicales para la sociedad, como está ahorita de dividida, ¿verdad? Como se mira. Ahora, otra cosa es que siempre nos ponemos a ver la Biblia, ¿verdad? Y a ver lo que dice la Biblia pues de cómo tratar a la gente y todo eso, ¿verdad? Y muchas veces lo que escuchamos es que como cristianos no nos envolvamos en estas pláticas o en estas cosas, o inclusive en la política. Entonces la pregunta es, ¿los cristianos deben de envolverse en la política y hasta qué tanto, hasta qué nivel, ¿verdad? se debe de envolver un cristiano en la política o en las pláticas de política y todo eso? When we talk about Christians being committed to Christ and being committed to this world, the Bible is very specific about loving God, but the Ten Commandments actually divide the two, and they don't just speak about loving God. They start with loving God, but that pushes you to love people. And the essence of politics is people. And the essence of politics is loving people. And I think it's the second most important aspect about following Christ. You know, when they asked Jesus about the greatest commandment, he said, love God with all your mind, your heart, your soul, your strength, your being. But then he said, the second of all is love your neighbor as yourself. And that's really the essence of politics. How you love yourself, how you love other people, and how we treat the community. It is so crucial to Christianity in ways that people forget sometimes. A lot of times when we use that word over spiritualize things, that really just means that we're avoiding a really important aspect about spirituality. You know, at the church, one of the biggest things that we try to implement when we were starting at the church is that we didn't believe that fellowship was the cherry on the pie, which a lot of people view church like that. A lot of people view church as fellowship is the extra thing you do. You know, you have to have worship, you have to have preaching, you have to have all those elements. But everyone, when they talked about fellowship, that was like, oh yeah, that's a fun part of church. And even a lot of people say church is not about socializing. And I think obviously it's not just about socializing, but there's so much spirituality around the concept of fellowship. There's so much spirituality around the concept of the notion of being there for one another. And sometimes we forget that that's why, like, God even placed parties when the Jews were slaves in Egypt and he set them free. Part of the law was for them to have fellowship moments of just being with one another and having fun and partying together. And it's like, that was part of the law. Like, you would think that the law was only like, you know, feed yourselves and survive and, you know, don't kill people. But no, part of the law was love your neighbor and enjoy your neighbor. And it's like, when we talk about politics, I know a lot of times people have this imagery of power and people that are power hungry. But a lot of politics, really, when it comes down to it, is about serving the community, about loving people. And in that regard, you know, we can't ignore politics. We can, especially as Christians. That's a big part of Christianity. It's half of what we're called to do as Christians is be salt to people, and not just worry about God, but love people because they're part of God's creation. Nuestra relación es doble. Nuestra relación, como muchos lo explican, es horizontal, pero también es vertical, también es hacia arriba, pero también es hacia los lados. Y cuando Dios alcanza a Abraham y le promete que de él va a ser una gran nación, la nación se deriva en Israel. Yeah. Israel recibe leyes, recibe reglas, recibe forma de gobierno. Dios levanta personas para que lo gobiernen, para que interpreten su ley, para que lean lo que Dios ha mandado y de una manera interpreten justamente lo que Dios ha dicho. Lo que sí creo que tenemos que entender como cristianos es que nuestro sistema político actual
no es el sistema diseñado por Dios. Tenemos que envolvernos en la política, tenemos que dar nuestra opinión, tenemos que dar nuestra postura, tenemos que decir lo que Dios dice a través de ciertos temas, especialmente los temas morales, los temas éticos. Sin embargo, sí tenemos que tener muy en claro, solamente para no cometer el error de idealizar nuestros sistemas de gobiernos, sea el que sea, es que no hay un sistema diseñado por Dios fuera del teocrático. O sea, Dios cuando llama a Israel, Dios se pone a sí mismo como el rey. Yo te voy a dar la ley, yo te voy a decir cómo camines, yo te voy a decir cómo vivas, yo te voy a decir, yo te voy a enseñar la verdad y la justicia. Me explico, tú sígueme mis mandamientos. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el Edén, Dios puso las reglas. Me explico, Dios puso el gobierno, ahí gobernaba Dios. Y es interesante, Rabbi Zachariah toca este punto y lo toca muy padre acerca de cómo en el jardín del Edén no había regla, sino solamente una. Esa regla era: no vas a comer de ese árbol, Eva. Y Eva y Adán iban a comérselo y sus ojos se abrieron. ¿Cuál fue el resultado? Se dieron cuenta del bien y del mal. Cuando me doy cuenta del bien y del mal, entonces voy a interpretar la verdad bajo mi propia mirada. ¿Me explico? Antes de que ellos comieran del árbol, el bien y el mal estaban delineados por Dios. Y Dios sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí me explico? Él es el creador de todo, don perfecto. Él sabía su contraste también. Pero cuando Adán y Eva consumen del árbol, sus ojos son abiertos, ahora conocen el bien y el mal. Y ahora, ¿quiénes son los intérpretes del bien y el mal, de la moralidad, de la ética? Adán y Eva. Y nos pasan esa formación a nosotros como seres humanos, de tal manera que aquí estamos nosotros tratando de entender qué es lo bueno y lo malo. Y nuestros ojos y nuestra visión están contaminados por el pecado. Y entonces llega un momento en el que el pueblo de Israel dice: no queremos más a Dios como rey. Queremos a un rey como todas las demás naciones. Y Samuel, que era el juez, el profeta de ese tiempo, va y se queja delante de Dios, y Dios le dice: no te preocupes, Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Les voy a dar un rey, pero ese rey les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus mujeres, se los va a llevar a la guerra. Sería el sistema del hombre, ¿verdad? Exactamente, les va a quitar sus cosechas. ¿Quieren un rey? El pueblo lo va a mantener, como todos los demás. Van a trabajar para el rey, y el rey se va a encargar de su seguridad, y si les toca un rey malo, la seguridad va a ser mala. ¿Me explico? Entonces vemos ese decaimiento, llega la monarquía, y la monarquía obviamente tiene todas partes bondadosas en su momento, pero en realidad termina en un desastre y en un abuso de poder constante, y diciendo: Dios me puso aquí, por eso es el orden natural, cuando en realidad no fue Dios el que puso al rey. El pueblo pidió un rey y Dios solamente escuchó al pueblo. Después de la monarquía, la gente se cansa y dice: ya no queremos más al monarca, ahora queremos que los nobles nos gobiernen, ¿no? Y vino la aristocracia. Y la aristocracia era otra forma de gobierno, que ciertos nobles gobernaban en ciertas regiones. Y luego dijeron: no, ya no queremos eso, queremos ser libres, los campesinos tenemos derecho a nuestras tierras. ¿Y qué empezó? La democracia. Y viene la democracia y toma ese sentido histórico, ¿no? Del gobierno. Y ahora viene la democracia, y la democracia, todos tenemos una voz, todos tenemos un voto, todos levantamos la mano, todos tenemos una idea, todos tenemos una opinión, y de repente todos nos tapamos los oídos porque decimos: hay demasiadas opiniones, hay demasiadas ideas, esto es desesperante. ¿Y qué viene como resultado? El comunismo. ¿Me explico? Que habla acerca de otro tipo de gobierno, de una alternativa de gobierno en donde se van a definir las reglas dependiendo del pueblo para evitar el gobierno. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo, este idealismo jamás. En ningún país se pudo evitar el gobierno más bien se convirtió en una dictadura, que trae como resultado la desesperación de la democracia, el fascismo, el decir: son demasiadas opiniones, no podemos vivir con tantas opiniones, vamos a darle el poder a una sola persona, a una sola raza, y que el autoritarismo gobierne al resto. Entonces, cuando vemos la historia del gobierno humano, es como: somos un fracaso. Somos un fracaso. Cada momento que el hombre ha tratado de gobernarse para resolver el problema anterior, crea nuevos problemas. Y entonces creo que al hacer política y al entender la política y al pensar en política, tenemos que comenzar a decir desde la base:
no hay un gobierno o una manera de gobernar o una ciencia política que pueda satisfacer las necesidades de la gente. Y se ha repetido históricamente, ¿me explico? El fracaso de todos estos sistemas. Y si este mundo no se termina, se van a seguir inventando sistemas de gobierno para poder evitar los errores del pasado, pero pues vamos a crear nuevos. Yeah, it's a crazy challenge. You know, when we talk about, cuando hablamos de todo lo que, you know, significancia de ser cristianos, de ser políticos, creo que antes era más fácil tener una postura política como cristiano que hoy en día. Porque antes era como que el comunismo abiertamente es ateo. Y el cristianismo, habla de la democracia y abiertamente habla de Dios. So, a lo mejor hace unas décadas era mucho más fácil tomar una postura política y decir, obviamente no somos ateos, rechazamos todos los elementos comunistas. Antes de eso, veías muchas alineaciones políticas, pero casi siempre había un partido que decía, nosotros somos abiertamente cristianos y nosotros no. Estaba más definido. Oh, yeah. Estaba mucho más definido. En cuanto a lo que estabas apoyando, ¿verdad? Sí, exactamente. Era como que... Y los políticos lo hacían bien claro. Cuando hablamos de estos últimos 100 años, cuando hablamos aún de, Hitler. Hitler creo que es de las primeras veces históricas donde tienes a dos partidos políticos y los dos hablan de Dios. Y los dos, así tan tajantemente, ¿no? Dentro de un mismo país. Porque sí tienen las guerras santas y todo eso, pero dentro de un mismo país tienes a Hitler hablando de Dios y los otros partidos hablando de Dios, pero Hitler tenía más apoyos de ciertos pastores. Pero luego vienes a Estados Unidos y aquí, en el mundo actual, ahorita, tienes a dos partidos que los dos se alinean muy fuertemente al cristianismo. Los dos han hablado de que están orgullosos de su catolicismo, de su cristianismo, de Kamala Harris de ser bautista, de Joe Biden de ser católico, de Trump de ser cristiano, de Pence y evangélico. Cuando hablamos de todos ellos, todos abrazan la cruz, y eso definitivamente le pone como una just a big separation in the church. Hay una separación dentro de la iglesia, porque es como que ya no me puedes decir que este lado es el cristiano y este no. Y ya no podemos abiertamente decir, esta persona de a tiro no tiene nada que ver con Dios y esta persona sí. Porque ahora sí está muy mezclado y esa dinámica ya no es tan blanco y negro. Y ahora ya ni siquiera se trata de un partido, ahora se tratan de asuntos, ya se trata de ciertos elementos, de ciertos temas. Cuando hay un libro que escribe Alistair McGrath que empecé a leer esta semana, que se llama Wonder, y él habla de cómo hay 3 fases donde el ser humano empezó a perder el concepto de significancia, y uno de ellos es con Copernicus. Copernicus, que básicamente nos dice, le enseñó a la humanidad que no éramos el centro del universo. That the sun did not revolve around us, but that we revolve around the sun. So we're not the center of the universe. Y eso cambió la mentalidad del ser humano, porque hasta ese punto en la historia la humanidad pensaba, it's all about us. Everything revolves around us. Y viene este pensador y básicamente les enseña, this thinker basically comes and says, you're not the center of the universe, the world doesn't revolve around you. But then you have Darwin that comes in, and Darwin, cuando Copérnico, se me olvida cómo decirlo en español, cuando viene este pensador y nos dice eso, por lo menos los seres humanos dijeron,
bueno, ok, no, el mundo no revuelve alrededor de nosotros, pero por lo menos somos especiales. Pero luego viene Darwin y Darwin básicamente dice, no son especiales. You're like one of the other animals. You just evolved. You know, so you're not special. There's nothing special about you. You know, you just a part of evolution. Pero luego viene Freud. Y Freud todavía nos da otro golpe de insignificancia. Porque Freud viene y habla de que tú eres el producto del subconsciente. You don't even make your own decisions. Porque todavía, viene uno y dice, nothing revolves around you, but at least I'm special. Luego viene Darwin y dice, no, you're not special, you're just an animal. Y luego dijimos, pues, at least we can take control of our own, future. Luego viene Freud y dice, that's a fantasy. Y luego también este ateo también decía lo mismo. Nietzsche decía lo mismo, that you are just, eres el producto of the previous cause and you're part of this machine called evolution. Cuando hablamos de la política, gran parte de la política se movía alrededor de la idea de la insignificancia. Y todo es insignificante. Cuando entró en Cuba, Fidel, gran parte de su oposición, que él creía que eran sus enemigos, eran los pastores. Oh, wow. Él pensó que la iglesia que predicaba a Dios era el enemigo del Estado. Así que a muchos de los pastores, nosotros conocimos a varios que decían que cuando pasó eso, los arrastraban enfrente de las calles, a las plazas públicas, a golpearlos enfrente de todos, para mostrarle a la gente que estos pastores no tienen autoridad en este país. Wow. Y lo mismo, algo bien similar pasó en China. Porque en China otra vez el Estado, la política quería asentar que todo es insignificante y el Dios es el político. ¿Todavía? Todavía, básicamente. O sea, ahorita ya se abrieron más a la iglesia, pero es bien subjetivo. Es muy relativo. Cuando estás en Estados Unidos, había cierta paz, entre comillas, de decir, nuestra política habla de un Dios. Nuestra política habla de significancia. It speaks about meaning, no de insignificancia. And one of the biggest challenges of politics right now, to me personally, is that you do have a group that speak about meaning. Y antes, significancia solamente se hablaba del cristianismo, but now you have a group that talks so much about meaning. And that meaning is meaningful, but without any sort of accountability to a God. When we talk about social justice, it's about meaning in the lives of the African American community. It's about meaning in the lives of women and their right to choose. It's about meaning in choosing, meaning in being heard, meaning, and that concept of meaning is pushing all of politics right now. When you talk about the right or the left, when you talk about the right, it's something very similar dynamic of meaning, of speech, free speech, of my right, my meaning to have an arm, my meaning, my right to express my religious beliefs. And when you talk about meaning, Semiologías type of it's like you cannot disconnect meaning from a creator. Because if you disconnect meaning from a God, from a creator, then it's no longer meaning. Freud would argue, these are three of the biggest thinkers. If you don't have God, that was their basis. They were atheists. There is no God, therefore there is no meaning. And this concept of meaning is a joke. And therefore, when people talk about choosing and having the right to do this, basically Freud would say it's in your subconscious. It was already there. It's a product of things that you were brought up with. It has nothing to do with choice. So like basically what I was trying to get, the point I'm trying to get to is that, everyone's claiming meaning, and everyone's claiming God. And everyone's basically saying, people matter, everything matters, God matters, and we're taking ownership of God. So now the Christian is, I think, for one of the first times ever, we're really in a situation where, which side do we say is the Christian side?
Which side do we say this person is more Christian than the other? And you could have a pastor that says obviously it's Trump, and obviously it's the right, and obviously it's it's all these values and what he's done. And there's a lot of things that I would hear those arguments and I would say, of course he's right. But then now you also have things on the left, where you have senators who are pastors. When this shooting happened, I don't know if you remember, and I forget the city, Las but Vegas? and the shooting that happened under Obama, it was at a church. That this guy went. Carolina, pero no me acuerdo en qué ciudad. Yeah, it was in a church. Yeah. It was a pastor, and the pastor was a senator. He was part of government, and when he was a Democrat. And when people were talking about everything he had done, when you look at a lot of the Democrats, a lot of them are also involved in ministry. A lot of them are involved in social ministry. So you do have a lot of pastors in the Democratic side who make a big argument about, when, I was hearing a priest say that one of the few times that Jesus speaks about hell, he's speaking directly about treating the least of these. And how when he talks about hell, he's talking about not caring about people. And I thought that was such a powerful point. And he's right. And we do have two sides. One side that has traditionally been known to be more the Christian side, but now you have another side rising up with this concept of meaning in church, and that has just really destroyed our black and white concept of politics. At least when it comes to the obvious, I think if, you could still make up your mind based on a lot of little details, but when it comes to the obvious, is this the right one? Is this the right one? It's a lot harder to see unless, you have to really dig deep into it. Then a lot of the times it's también media. The media kind of dirties everything. They like to dirty this side, and then they kind of grab some stuff from the other side, and then at the end you just look at both sides and it's like, I don't want to be part of none of this. Yeah, And it's sad because turns people a off lot from of politics. the young generations, they're like, I don't want to be part of it. I don't want to, I don't want to deal with this. But yet they're the ones that are making all these noise. Y como decías ahorita, Juan, I'm going to go back to something you said earlier. Cuando estabas hablando de tener relaciones, ¿verdad? De companionship y todo eso, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, una de las cualidades de Dios era que tenía tres partes, ¿verdad? Que era Dios Hijo, Padre y Espíritu Santo, ¿verdad? Y había estado acostumbrado a tener relación con sí mismo, o sea, ya tenía una relación y nos hizo a nosotros para tener una relación con Él también. Entonces, parte de ser creados a su imagen, yo creo que es también el ser seres que deseamos y necesitamos una relación con otros seres humanos, ¿verdad? Es por eso que nos casamos, que tenemos esposas. Y yo creo que cuando falta eso... Esposa. De volada me corrigió. ¿Por qué tú no dijiste nada? Porque estoy esperando que sea rica, tan siquiera que no se quede. Y luego Pero no dije nada. una de las cosas, esa es una de las cosas que más fallamos y una de las principales razones por la que hay muchos divorcios también, porque cuando encontramos una esposa que tiene, digamos, 2 de 3 cualidades, ¿verdad? Nos gusta físicamente, financieramente, tal vez la mujer en el esposo, pero la tercera parte es el compañerismo, ¿verdad? Que también nos conectamos, que tanta compañía me escucha, no me escucha, me siento conectado, me siento feliz con él, con ella. Y muchas veces eso falta en la relación. De principio de novios, pues sí, ahí está. Pero de rato, cuando lo encuentras digamos que no hay comunicación, y lo encuentro en alguien más en el trabajo, eso va para problemas, se va a acabar en problemas, porque como seres humanos deseamos y queremos conexiones, ¿verdad? Queremos esa conexión, queremos relaciones con otras personas. Y la segunda cosa que iba a decir, estoy totalmente de acuerdo en lo de estar involucrados en las políticas, en la política. Yo creo que cuando muchas personas dicen que no, pues como dice Raquel, ¿verdad? Los medios tal vez ensucian todo y no le dan ganas ni a la gente de escuchar, ni de ver, ni de saber, ni de buscar en eso. Pero el problema con eso es que a veces no hablamos, no alzamos la voz por temor a ser ridiculizados. ¿Así se dice? Ridiculizados.
por tal vez no querer no querer escuchar opiniones diferentes a las de nosotros, sea lo que sea, ¿verdad? Cuando nos callamos la voz, no estamos participando del sistema de elección. Sin embargo, no somos partícipes, pero todos tenemos que vivir con las consecuencias de la elección. Entonces, eso es algo que la persona se tiene que preguntar. O sea, ¿quiero vivir con las consecuencias sin siquiera ser partícipe o debo alzar mi voz y pues también compartir y ser parte de la discusión? Pero como dices, se me hizo bien interesante cómo lo exploraste, Nancito, desde el principio hasta el sistema que tenemos ahorita, que de repente se llega al tiempo en donde hay demasiadas voces, demasiadas opiniones y no sabes a quién escuchar, quién está correcto y quién no está correcto. Cuando, ahorita que hablaba Juan del cristianismo, ¿no? Con los candidatos y los partidos. En este momento todos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia claman que son hombres y mujeres de fe. Lo dicen abiertamente: soy bautista, soy católico, soy evangélico, soy protestante, y es su personalidad y es como lo manifiestan. Podemos notar, según nuestro sistema de valores y nuestro sistema de importancia, de luchas sociales, nos podemos inclinar a cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de los dos, al rojo o al azul. Aquí el asunto, y que se me hace muy interesante, es que normalmente se pensaba, hace unos pocos años, que Estados Unidos era un país que ya era un país secular. ¿Me explico? Y incluso se dejó de orar en el nombre de Jesús. Estaba escuchando un podcast donde sale Sammy Rodríguez, que ahorita es una de las voces evangélicas más fuertes dentro de la política y es pastor, creo que en California, y él dice que lo invitaron a la inauguración de Trump. Fue el primer hispano, el primer pentecostal, el primer puertorriqueño en orar en una inauguración. Y le pidieron, no el partido, no Trump, sino gente de los medios, le pidieron: por favor no vayas a usar ese nombre. Y él dice: ¿a qué nombre te refieres? Y le dice: tú sabes a qué nombre me estoy refiriendo. Y él dice: si te estás refiriendo al nombre de Jesús, necesitas escucharme orar. Y dice que entonces él se subió, dice, en 11 años no habían mencionado el nombre de Jesús en una oración pública. Se decía, estamos orando delante de Dios, que Dios bendiga América, que Dios bendiga esta nación. Por imágenes, ¿verdad? Por la inclusión de todas las religiones. Claro, porque Dios puede ser cualquiera. ¿Me explico? Pero no se estaba orando en el nombre de Jesús. Entonces, ora Sammy Rodríguez en la inauguración de Trump y dice: en el poderoso nombre de Jesús. Ángeles. Y todo el mundo se queda callado y se vi la cara de todos, pero no me importó. No iba a desaprovechar la oportunidad. El último fue Rick Warren. Rick Warren oró en el nombre de Jesús también en una oración. Con Bush a lo mejor. Fue muy controversial. Muy controversial. Y 11 años no se volvió a orar de esa manera públicamente, según los datos que da Sammy Rodríguez en este podcast. Y después Sammy Rodríguez ora y menciona el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se creía que América ya era un país secular. ¿Okay? A nosotros en la universidad nos dijeron: prepárense porque ustedes van a ver la muerte del cristianismo en América. Oh, wow. O sea, su generación va a ver lo que le pasó en Europa, en donde las iglesias se convirtieron en hoteles, las iglesias se convirtieron en bares. Se va a comenzar a ver aquí en los Estados Unidos porque cada vez va a ser más secular la sociedad. Eso es lo que se decía, eso es lo que se pensaba, eso es lo que se anunciaba. 11 años después, pastor Sammy Rodríguez ora en el nombre de Jesús. 4 años después, los 4 candidatos profesan ser hombres de fe. ¿Okay? Ahora, no quiere decir que sus políticas sean cristianas, no quiere decir que sus comportamientos sean cristianos, no quiere decir que sus ideologías estén basadas en la Biblia, sino que ellos se sienten añadidos o se sienten atraídos hacia un sistema de fe en particular. Lo que está pasando es que ahora mucha gente piensa: puedo vivir mi fe fuera de mi comportamiento, puedo vivir mi fe sin necesariamente esa fe hacerla pública en mis demás actos, porque quiero que los demás actos sean inclusivos, que no se vean los demás como que los estoy rechazando mientras vivo mi fe. Cuando sabemos que el cristianismo es una fe muy radical. El cristianismo te pide amar al pecador, pero te pide aborrecer el pecado y tener posturas muy radicales en muchas cosas. Ay, te pone que recibas la cachetada sin dar la otra. Ándale, como que pum, pum, las dos. Ahora, aquí el asunto Eso que se yo me no hace... lo leí. Eso yo no lo he leído. Aquí el asunto que se me hace muy interesante es:
una de dos, o América no es tan secular como nos habían dicho y como los medios nos lo pintan, los cristianos no somos la minoría radical que nos están hablando, porque si fuéramos esa minoría radical sin importancia, de ignorantes, de retrógradas, de personas que quieren volver al pasado, a los candidatos no les importaría hablar de que son personas de fe. ¿Me explico? No les importaría. Entonces quiere decir que esta América secular que tanto nos han predicho, que tanto nos han anticipado, no está llegando ahí todavía. Hay suficiente población con fe cristiana, bíblica en este país, al punto que los candidatos se están autodenominando personas de fe. Yeah. Con una postura denominacional, con una cierta atadura a la fe cristiana bíblica. Entonces, creo que eso es una anticipación padre para los cristianos. Que gane el que gane, hasta cierto punto nos está dando un añadido a la iglesia de autoestima, decir, no, todavía somos importantes, Sí, todavía. sí. O sea, Relevantes. me estaban anticipando que me iba a morir, que estaba viviendo la muerte del cristianismo, que mi generación no iba a ver la muerte, iba a sepultar y ver un cristiano americano iba a ser completamente anormal para para mi generación. Y no, estamos viendo un despertar que aún los mismos candidatos están viendo. Eso por un lado. Por otro lado, si en realidad ellos están viendo que hay una población suficientemente importante y grande para que ellos se adhieran a esa población de fe, entonces sus políticas tienen que reflejar a esa población. Y creo que ahí es donde nosotros podemos poner presión. ¿Me explico? Sea del lado que sea del lado que sea. Es decir, voy a poner como ejemplo el aborto. El aborto que están tratando de empujarlo y sin tiempo, sin límite de tiempo. Y los cristianos estamos levantando la mano y decimos, no, Dios ama la vida, Dios llamó a Jeremías desde el vientre, el salmista dice que en donde nadie lo vio, en el vientre de su madre, ahí lo encontró Dios, ahí lo vio, su embrión vieron sus ojos. Juan el Bautista recibe el bautismo del Espíritu Santo mientras recibe la visita, su madre recibe la visita de María, embarazada de Jesús. O sea, y empezamos a defender la vida, ¿no? Cuando traten de empujar esta agenda, nosotros tenemos que poner presión. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto porcentaje de población somos de fe? Entonces, nos da este discurso que Kamala Harris, que Mike Pence, que Biden, que Trump están lanzando de somos cristianos, somos evangélicos, somos católicos, somos bautistas, representamos a ustedes los cristianos. Eso nos está abriendo la puerta de decirles, ¿en serio? Okay. Porque los católicos son pro vida, porque los bautistas son pro vida, porque los protestantes evangélicos y grupos evangélicos son pro vida, porque ellos también defienden al inmigrante, porque la población en la Biblia se nos habla acerca de defender al extranjero, de darle una oportunidad al inmigrante, de darle lo que decía Juan, de levantar al necesitado, de darle un vaso con agua, por cuanto a uno de mis pequeños me lo hiciste, a mí también lo hiciste. Y si no lo hiciste, váyanse al lago de fuego. Ahí les espera su futuro. ¿Me explico? Así que podemos tener presión. Creo que el hecho de que ellos estén diciendo somos hombres de fe nos dice dos cosas. Una cosa es que este país no es tan secular como los medios de comunicación nos lo han pintado y que muchos se lo han creído. Y que yo también lo creí en algún momento. Sin embargo, esta predisposición de los candidatos de aceptar su fe es una señal muy fuerte de que la población de fe es muy grande en Estados Unidos. Y la otra es que si en realidad somos muchos, el partido nos tiene que representar. So there's a lot to discuss when it comes to this topic, and sure enough, we went pretty long. So join us again tomorrow for the second half of this conversation with Juan and Nancy.